Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos una semana más a Hyperhype Podcast, pero bienvenidos por primera vez a la especial Día del Trabajador, un programa que llevamos bastante tiempo planificando, porque ya sabéis que somos gente muy ocupada y tenemos que cuadrar horarios y cositas así, y un programa que ya de primera suena raro, ¿no? En plan, especial Día del Trabajador. La gente normal hace una especial Navidad, una especial fin de temporada, una especial pues GOTY o cuando hay un Nintendo Direct, especial E3, por ejemplo. Pero nosotros hemos tenido que hacer un especial Día del Trabajador. Y digo, hemos tenido porque prácticamente se nos ha obligado. Durante esta última semana hemos vivido muchas problemáticas dentro de la industria y bueno, hemos tenido muchas razones para darle vuelta al videojuego, ya no solo como pieza de arte, sino también como producto comercial. Y al final, pues hemos llegado al día de hoy, ¿no? Un día en el que toca hablar de crunch, en el que va a tocar hablar de la conservación del medio y en el que va a tocar hablar de tantísimas otras cosas, pero en el que afortunadamente no voy a estar solo. Y es que tengo una compañía tan buena como la de Joseju y la de David, el No Critic. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal estáis? Pues yo encantado de estar en este podcast, sobre todo en este podcast tan especial del que vamos a hablar de unas cosas tan interesantes que han pasado últimamente. Y nada, no tengo muchísimo más que decir, estoy encantadito de estar aquí. Y yo igual, aunque mi presencia no sea tan especial, porque estoy aquí todas las semanas, pero bueno, siempre un tema tan interesante y una ocasión tan memorable y tan importante para mí personalmente como es el Día del Trabajador, es una ocasión muy importante y muy buena para sacar a relucir ciertas cositas que siempre tengo que decir, pero es la mejor ocasión esta, yo creo. Desde luego. A ti, Joseju, la verdad es que hacía ya bastante que no te veíamos por aquí, así que nada, también un auténtico placer tenerte por aquí, al igual que es un placer pues tener a David, aunque ya lo tenemos algo más aborrecido. Pero vaya, chicos, un absoluto placer desde el inicio. El placer es mío, de verdad, muchísimas gracias por traerme. No hemos podido contar, por desgracia, con la presencia de Nacho, de Ignacio Ori, que es alguien que siempre está presente en nuestros podcasts, pero bueno, ha tenido unos problemillas y por desgracia no va a poder estar aquí para hablar de crunch y de videojuegos, que es algo de lo que él entiende bastante y ha sufrido bastante, me atrevería a decir. Pero bueno, vamos a intentar paliar esa ausencia y bueno, vamos a empezar hablando directamente de los últimos casos, ¿no? De los casos más sonados. Estas últimas semanas, como digo, hemos tenido casos especialmente relevantes a nivel nacional, como ha podido ser toda la política, la polémica, en la que se ha visto envuelta el equipo de Brainwash Gang, que es un equipo con el que, bueno, que nos gusta mucho cómo trabaja, porque son los padres de Nanganth, por ejemplo, y es un equipo que nos toca muy de cerca, porque son unos chicos a los que pudimos conocer personalmente en la pasada Gamescom, son unos chicos con los que hemos podido hablar mucho, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de diseño, de los que hemos aprendido. Y bueno, son una gente muy maja con los que siempre hemos tenido una buena relación como periodistas y que bueno, siempre nos han dejado también probar sus últimas propuestas y demás. Estos últimos meses estaban trabajando en un juego bastante esperado, bastante ambicioso, mucho más ambicioso que ese Nanganth que sacaron hace unos años y que ya de por sí pues estaba bastante bien, ya apuntaba manera. Y ese juego no era otro que Damn View Built From Nothing. Y sin embargo, va a ser un juego que, pese a todos los recursos que se habían utilizado para ese desarrollo, va a ser un juego que probablemente nunca vea la luz. Y esto es algo especialmente triste, sobre todo porque la culpa no parece que sea de unos problemas en el desarrollo ni nada de eso, sino más bien de unos problemas con una productora, que en este caso es Syndicate Arts, que pues prácticamente ha echado a sus trabajadores de la noche a la mañana. Es un caso especialmente dramático, es un caso grave y por eso creo que merece la pena visibilizarlo, ¿no? y arrojar un poquito de luz. Esta última semana, que como digo fue
cuando se anunció todo esto a través de un artículo muy completo del Confidencial que escribió Jaume Steve, creo, pues pudimos saber los primeros detalles más concretos. Desafortunadamente todavía no hemos podido indagar mucho sobre ello, pues porque entiendo que todavía están de papeleo y hay muchas cosas que se tienen que cerrar todavía, pero hemos podido saber los primeros detalles concretos y bueno, planteo un poco el caso, pero estoy seguro de que vosotros, David y Josejo, me vais a echar una mano explicándolo porque también tenéis un poquito de más idea que yo. Básicamente lo que pasó fue que Fernando Ortega y Claudia Ankajima, fundadores de Syndicate, contaron con Edu Berts, que es el padre de Nanganth, para realizar el desarrollo de Dan View junto con su equipo de desarrollo. Y desde los primeros momentos de ese desarrollo pues comenzaron a surgir una serie de problemas, una serie de peleas que fueron elevando el tono y que finalmente pues acabaron en una disputa considerable allá por la pasada temporada de otoño. Pasaron los días, el equipo pues seguía trabajando muy duro en el proyecto pese a todos los problemas que estaban surgiendo por allí, y cuando llegó a Navidad, cuando llegó el 18 de diciembre me parece, de repente estaban de vacaciones, ¿no? Sin previo aviso y sin nada. Y para sorpresa de muchos, cuando volvieron de esas vacaciones, pues la noticia que se les dio era que no estaban de vacaciones, sino que habían dimitido, supuestamente. No sé, esto me parece el punto de inflexión más importante en lo relativo a todo lo que pasó, aunque posteriormente pues pasaron otras cositas que ya iremos comentando. Pero vaya, esto fue así, ¿no, Joseju? Esto fue tal cual. Un poco de telenovela, pero bueno, preparaos porque todavía se nos vienen más cositas encima. Claro, un poco a grandes rasgos sí que ha sido así, ¿no? El tema está en que esto tiene detalles cada vez más escabrosos y cuanto más ahondas en la historia, más de telenovela parece. A grandes rasgos ya parece bastante impresionante, pero cuanto más lees, más, no voy a decir mejora la historia, pero más interesante, y no en el mejor de los sentidos, se vuelve. Es un poco, acaba siendo un poquito turbia. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos porque es mucho que explicar y creo que lo podremos explicar entre todos. Antes de proseguir con este punto que como digo, pues se inició con este 2019, cabe destacar que al parecer, sobre todo Claudia de Syndicate, estaba muy interesada en llevar a cabo, por estos problemas que estaban surgiendo, ¿no? Y por estos dilemas, estaba muy interesada en llevar a cabo el desarrollo de Dan View, Build From Nothing, sin Edu Berts, que es el principal responsable del proyecto. Parece que había diferencias creativas importantes y durante los últimos meses del desarrollo, pues allá por noviembre, quizás diciembre, le estuvo preguntando a los propios desarrolladores cómo veían la tarea de enfrentarse a un proyecto así sin, prescindiendo de Edu principalmente. Y pues ya ahí podemos ver cómo la gestión en sí fue bastante deleznable. No contentos con eso, pues parece que desde Syndicate acusaron internamente a Edu de tener problemas con el alcohol y con las drogas para que se alejara de alguna forma del equipo del desarrollo y de esta manera poder prescindir de él, pero no había manera. Y por tanto, pues eso desembocó en que, como digo, cuando volvieron de vacaciones se dieron cuenta de que estaban en la calle de un día para otro y que ni Fernando ni Claudia contestaban a las llamadas o a los mails que les hacían. El argumento, o sea, esto de sacar el tema del alcohol y las drogas como una especie de argumento que lanzar contra un trabajador para apartarle del proyecto, pues como que cuaja y al principio parece una cosa bastante loable, pero si lo analizamos no deja de ser una retórica bastante rastrera, en el sentido de que en un contexto laboral una persona que tenga problemas o no con el alcohol y las drogas es prácticamente irrelevante. Quiero decir,
Los problemas los puede tener con su desempeño en el puesto de trabajo, pero los puede tener independientemente de que haya alcohol y drogas o no, sin que yo esté haciendo ninguna apología del alcohol y las drogas, pero quiero decir que si alguien tiene ese problema de verdad, que no es una cosa que esté ligada o que se pueda utilizar como un estigma, sí, o sea, claro que se puede utilizar, por eso se hace, pero que no es, yo creo que no es correcto, es aprovechar una posición de poder, digamos, simbólico, desde la perspectiva de una persona entre infinitas comillas sana y que no tiene problemas, que no tiene ninguna adicción o que no tiene ninguna adicción que esté estigmatizada socialmente, es un abuso de poder utilizar eso para desacreditar a un trabajador. Ya cuando veo esa clase de discursos en un proceso como este, hace que no solo parezca algo completamente telenovela y algo completamente marciano, sino, aparte de como poco alegal, un gesto bastante feo y de lo que he dicho antes, ¿no? De abuso de poder. Sí, yo la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. Una adicción al final del día es una vulnerabilidad y es algo por lo que una persona sufre. Y prácticamente cualquier persona puede caer en una adicción y no dice nada a nivel moral o incluso profesional el hecho de que tú tengas una adicción. Obviamente puede afectar al rendimiento laboral, pero hasta que no se demuestre que esa adicción afecta, no es pertinente al trabajo, ¿no? Exactamente, o sea, el problema en cualquier caso es el rendimiento laboral. Tú puedes rendir peor en el trabajo porque en tu casa la gente se grita como energúmenos y vives permanentemente en un estado de estrés, y cuando vas a currar pues no rindes. Te puede pasar eso, pero a nadie se le ocurriría echarte eso en cara, como si se les ocurre que abuses o que uses el alcohol y las drogas, como si eso, o sea, yo creo que la clave de todo esto está en que se utiliza como un arma arrojadiza, porque se entiende como una elección personal. En el momento en el que entiendes tomar alcohol o tomar drogas, bueno, el alcohol es una droga, vamos a hablar de drogas para resumirlo, pero en el momento en el que tú eliges, entre comillas, tomar una droga, sea esta legal o no, digamos que ya tienes la culpa de todas las consecuencias que vayan asociadas. Esa es la retórica que utilizan cuando se utiliza todo esto para desacreditar a alguien. Y ya cuando veo eso, ya digo que, desde luego, una posición, digamos, horizontal de negociación, que, ojo, estamos hablando de una empresa privada, tampoco es que esperase que existiera, pero no estamos hablando de una relación precisamente horizontal cuando vemos esa clase de discursos y esa clase de estrategias discursivas. Sí, básicamente es ver al adicto como ciudadano de segunda, ¿no? Por una decisión que ha tomado en un momento de empezar a beber, que no es una decisión empezar a beber. Sí, y como no... Sí, exacto. No, sí, solo era un apunte. Nada, que sí, como un ciudadano de segunda y sobre todo como un ciudadano no emancipado, como un ciudadano que necesita una tutela, que necesita escuchar a los demás porque los demás están bien y él no. Y no, sencillamente es una persona que padece una adicción y necesita ayuda para resolver esa adicción, pero si puede funcionar en el ámbito laboral, puede funcionar. No, pero vaya, independientemente de eso, que, bueno, de unas declaraciones que además eran completamente falsas, ¿no? Porque Edu Berts no padecía esta clase de problemas. Independientemente de esto, los desarrolladores, que ya eran conscientes del rol que estaba tomando la dirección, pues obviamente también hicieron lo propio, ¿no? Y contactaron con Fernando, por ejemplo, que ya, como he comentado, era uno de los dos cabecillas de Syndicate, para pedir el despido de Claudia, porque Claudia pues parecía que era el principal problema de toda esta ecuación y no podía seguir en la empresa. A lo cual pues se le respondió que no fue posible, y quizás pues por todas estas tensiones que al final se conocieron, ¿no? Y salieron a la luz, quizás por ello tuvo lugar esa gran pelea a la vuelta de vacaciones, en la que, bueno, se solucionó todo o explotó todo, según se vea. Pero bueno, fue una pelea en la que se realizaron incluso amenazas de muerte, en las que se rompieron cristales, se cuenta. Y
en la cual, como comento, explotó porque supuso el fin a lo que hasta entonces era el proyecto. Desde entonces lo único que sabemos es que se intentó llegar a un acuerdo con Claudia, me parece que se menciona personalmente, para ver quién se quedaba con la marca de Danview, para que así pudieran, pues, los desarrolladores de manera independiente llevar a cabo su proyecto y finalizarlo de alguna manera. Pero se contactó con Syndicate y no obtuvieron ninguna clase de respuesta, pese a que se le ofreció un cierto porcentaje de los beneficios del juego para que recuperasen la inversión de alguna manera, ¿no? También se sabe o se rumorea, no sé hasta qué punto esto está claro, pero parece que los dos responsables de la marca también se encuentran en Perú ahora mismo, creo, ¿no? Esto es lo que alega la abogada de la pareja. Claro que son pareja en la vida real, tampoco no lo hemos comentado. No, sí, no, a ver, no es muy relevante al caso las relaciones interpersonales que puedan tener, pero una cosa en la que no nos hemos fijado mucho y esto lo quiero mencionar lo antes posible porque es parte del comienzo de la historia, es que al principio Eduardo, Fernando y Claudia tenían una buena relación, además de personal, que se fue deteriorando con el lanzamiento de Non Guns y su portaconsolas, que fue bastante malo, y ahí fue cuando Eduardo pidió una compensación de unos 60.000 euros por el mal desempeño, la mala gestión del port del juego a consolas. Y creo que ahí, bueno, y el artículo deja entrever que ahí es cuando empiezan las tensiones. O sea que todo esto ha sido tensiones que han ido escalando por la mala gestión de Non Guns. No, claro. O sea, ahora llegaremos a ese tema, pero quizás a mí lo que más me llama la atención de todo esto es el cómo se llega a ese extremo, ¿no? O sea, sabemos o podemos hacernos una idea de que se parte de esta base, ¿no? De este problema que tuvieron con Non Guns y demás, aunque parece que acabó de una forma relativamente satisfactoria, pero cómo una empresa así logra llegar a estos extremos en los que se le va todo por la borda y en los que se le escapa absolutamente todo de las manos. ¿Cómo tendría que estar Syndicate de desbordada de problemas para que de un día para otro decidieran chapar completamente su relación con Brainwash y hacerlo tan mal, de hecho? En fin, tuvo que ser un asunto bastante complicado, pero la cosa es que a día de hoy pues el equipo se encuentra en la calle sin un finiquito y de hecho creo que varios desarrolladores aseguran que se les debe un mes de trabajo. Me parece que no cobraron el pasado mes de diciembre. Así que la situación desde luego es da bastante pena, la verdad, en el más pleno de los sentidos de la palabra, vaya. Es una situación que da pena tanto como desarrollador como usuario de la industria y del medio. Es una amarga ironía del destino que esto ocurra en una distribuidora que se hace llamar Syndicate. Es bastante irónico. Y también si miras los temas que intentaba explorar, bueno, o que intentará explorar, quiero ser optimista, que intentará explorar Danview de los problemas de la sociedad capitalista, me parece bastante curioso e irónico, sí. Es demasiado irónico, yo diría que se pasa de irónico. Pues sí, tal cual. Este caso también también nos recuerda, o a mí al menos me recuerda a lo que pasó hace unos meses con todo el tema de Badland Publishing, ¿no? Que ya lo comentamos en su debido podcast, pero en el cual pues la distribuidora española realizó una promesa, no sé si fue de donar 200.000 euros al hijo del creador de Action Verge, que sufría de una determinada enfermedad, y pues bueno, esos beneficios se supone que se iban a conseguir a través de una distribución para Wii U del juego, que al final se estuvo retrasando y creo que al final no llegó a nuestras tiendas, y por tanto pues fue algo que también sorprendió bastante, ¿no? Y que de hecho tuvo un impacto mediático importante porque Luis Quintans, el que era CEO de Badland y me parece que sigue siendo CEO de Badland, tuvo que dimitir de Dev,
la Asociación de Desarrolladores Españoles en la que se encontraba, y que creo que también tenía un buen cargo, un cargo de presidente o algo así. Sí, era él, hasta donde yo sé, creo que era el presidente, o sea, en plan, la cara visible del cotarro. Hasta donde yo sé, igual me equivoco. Sí, la cosa es que ya digo, estuvimos, David, yo creo que tú estabas, ¿no?, en el podcast de aquel día cuando lo estuvimos discutiendo, y resulta inevitable hacer paralelismos, sobre todo cuando estamos hablando de marcas nacionales que nos tocan de tan cerca, y cuando las problemáticas surgen a raíz de algo que resulta, o que a priori puede resultar completamente externo a lo que es el estudio, o a lo que al estudio desarrollador, digo, a lo que es la distribuidora o la productora de turno. Aquí ya habrá tiempo luego para hablar de eso, pero aquí no estamos hablando de un crunch, no estamos hablando de unas condiciones de trabajo deleznables, aunque quizá las había, quién sabe, ¿no? Aquí estamos hablando de una mala gestión, y quizás por eso sea, no sé, se me antoje tan interesante el hecho de cómo se llega a esta situación. En el caso de Badlands, por ejemplo, en su día no supimos resolverlo, pero bueno, parecía que la empresa estaba al borde de la quiebra, o que estuvo al borde de la quiebra varias veces, pero Badlands, quieras que no, es una distribuidora bastante importante y tiene un determinado peso, ¿no? Y destinar un dinero como son 200.000 euros a esta organización, ¿no?, a la que se comprometieron, no debería de haberle resultado algo excesivamente difícil. En el caso de Syndicate quizás no cuenten con esa presencia, ¿no?, y con ese impacto y con esa ganancia, pero está claro que también eran una productora, y como productora que son, deben de disponer de ciertos ingresos y de ciertas fuentes de beneficio que por algún motivo pues no han tenido que saber aprovechar, o quién sabe. Pero lo que está claro es que no han sabido hacer su trabajo como productora, y lo peor es que la culpa de ello no ha recaído directamente sobre ellos, ¿no?, sino que ha salpicado a estudios como Brainwash, que lo único que quieren hacer es trabajar buenamente en sus juegos, intentar que rindan lo mejor y llegar al público. Yo es que creo que esto es un fenómeno mucho más generalizado de lo que puede parecer. O sea, esto es noticia porque parece muy llamativo y tal, pero yo tengo la sensación de que esto tiene que ocurrir de una forma generalizadísima, concretamente en España. Y lo creo porque, o sea, con esto me refiero a esta clase de casos, ¿no? De empresas que se lavan las manos ante determinados acuerdos, de tratos cuestionables a la gente que trabaja en diferentes empresas. Pero creo que yo lo atribuyo todo esto. La verdad es que no conozco en especial contextos en otros países, pero creo que haciendo la comparativa, por ejemplo, con noticias que nos llegan de estudios de otra procedencia, como puede ser Estados Unidos, etcétera, creo que hay algunas diferencias que hacen que yo creo que aquí no se visibilice demasiado todo esto. Que es que en España la industria del videojuego no ha tenido esa etapa de crecimiento salvaje. Si acaso está empezando a crecer ahora, lleva un tiempo creciendo, pero está empezando a crecer y a establecerse ahora. No es como la industria del videojuego estadounidense, que mueve millones desde hace bastantes años. Y luego también el contexto sindical que existe en España, que supongo que hablaremos de sindicatos en algún momento. Pero bueno, yo abro el melón ya porque me parece una ocasión estupenda para hablar de esto. Y creo que en España en general el contexto sindical tampoco ha favorecido que sindicatos como los que están apareciendo ahora aparecieran antes o tuvieran ya una estructura más organizada y con más afiliación. Porque sí es verdad que España ha sido un escenario histórico para el sindicalismo, pues teniendo en cuenta que un sindicato que hoy es marginal, por ejemplo, ha llegado a alcanzar los 2 millones de afiliados y afiliadas. O sea, son cifras verdaderamente históricas, capaz de rivalizar con un partido político. Pues pasar de esa actividad sindical a lo que tenemos hoy en día, que son sindicatos que están bastante desactivados en cuanto a movilización social y a la presión que pueden ejercer a las empresas, creo que tiene mucho que ver con que estos casos en un sector tan poco arraigado como el del videojuego y que tan poca
del que existe tan poca conciencia colectiva, porque no todo el mundo sabe ni siquiera que hay empresas dedicadas a trabajar en videojuegos en España. Creo que todos esos factores hacen que estos casos existan, pero solo nos enteremos de estos dos y poco más. Creo que es un fenómeno generalizadísimo y las claves están ahí. Yo creo que para poder entenderlo históricamente, creo que ahí están ahí. Igual me equivoco, pero son los elementos que yo identifico para llegar a donde estamos. No, yo creo que la creación de un sindicato no surge muchísimo, ¿no? Ya digo, ya no tanto hablando de desarrolladores en sí, sino incluso como usuarios. La calidad de los productos que llegan a nuestras manos al fin y al cabo están relacionados con los desarrolladores, ¿no? Y con la gente que trabaja y que hace esos productos. Y obviamente, si ahora, por ejemplo, nosotros no pudiésemos disfrutar de Dan View por una cosita así, pues creo que sería una prueba de que esto nos acaba afectando, ¿no? Ya no solo hay que movilizarse y nos toca hacer lo que podamos por el mero hecho de no ser egoístas y por el mero hecho de apoyar a la gente que tanto nos entretiene y que lucha día tras día para trascender y para hacernos llegar un mensaje, sino que también hay que luchar por ello, porque lo consigan, ¿no? Y porque nosotros podamos disfrutar de ese mensaje. Yo creo que toca movilizarse y toca hacer algo así. Recuerdo, por ejemplo, aquella huelga de guionistas que tuvo lugar en 2007 y que supuso una gran movilización dentro del mundo del séptimo arte, porque supuso un parón real dentro de lo que es el cine o de lo que fue el cine en ese momento. Y creo que si no nos toca hablar de huelga, desde luego nos va a tocar hablar de sindicatos y nos va a tocar hablar de organizaciones que luchen por esto, porque es algo por lo que merece la pena luchar. Y no veo más soluciones a corto o a medio plazo que estas, vaya. No sé si vosotros veréis alguna más. Yo creo que la sindicación es necesaria. De hecho, celebro el tema de... O sea, sí que hay ya sindicatos en este aspecto. O sea, en este ámbito ya incorporados, pero... O sea, por ejemplo, Games Workers United está establecida en España ya. Creo que tienen una sección aquí. Pero claro, yo también conozco un poco cómo va el panorama sindical y ojo, que lo que la gente se imagina cuando ve que un sindicato tiene presencia en un sitio igual es muy diferente de lo que luego hay en realidad. A lo mejor son 6-7 personas reuniéndose en un local cochambroso cedido por quien buenamente crea en la causa o tenga algo de solidaridad con el sindicato, y así funciona. O sea, así funcionan los sindicatos que no funcionan a base de subvenciones, como entiendo que será uno que más que nada no es una cuestión ideológica, supongo. No es que no quieran, la verdad es que no sé qué posición tienen al respecto de eso, pero no podrán, porque no es algo no es algo que tenga una representatividad muy bestial, el tema del trabajo en videojuegos. Pero sí, está claro que por la sindicación hay que pasar y si no, estos problemas no se van a resolver. Y realmente, ya desde un punto de vista más personal, espero que este trabajo sindical vaya en una dirección que vaya más allá del mero mercadeo de la mera utilización de derechos laborales para asegurar lo mínimo. Espero que vaya en una dirección que sea capaz de cuestionar el statu quo respecto al trabajo en general, pero a un trabajo especialmente duro como puede ser el de una industria que no está tan regulada por no estar tan asentada. O sea, hablabas antes, Carlos, del papel del consumidor. Yo creo que es fundamental plantearse que bueno, vale, que igual si habéis cerrado en condiciones muy extrañas un estudio, nos quedamos sin una obra, pero a veces también es necesario poner el acento en otro sitio, que es que precisamente porque no nos hemos quedado sin cierta obra, porque tenemos cierta obra, ha habido procesos de verdadera explotación laboral inhumanos en una desarrolladora. Y eso no es tan fácil de ver, porque cuando te quitan un juego dices, hostia, me he quedado sin este juego, qué mal. Pero cuando lo tienes dices, uy, qué bien se ve este juego, qué maravilloso. Claro, como si no se hubiese pasado alguien 17 horas al día trabajando para animarle las gónadas a un caballo. Pero el caso es ese, que
creo que es fundamental entender que detrás de nuestros bienes de consumo, que detrás de algo como pueden ser los videojuegos que consumimos y disfrutamos, en muchos casos hay situaciones laborales con las cuales nosotras mismas no tragaríamos. Y creo que esa parte es fundamental. Creo que en cierto modo el primer trabajo que tiene un sindicato en este terreno es precisamente visibilizar la causa y establecerla como... ponerla al menos sobre la mesa en el contexto social. Pues una cosa que me ha interesado mucho de lo que has dicho, David, es la idea de que esto es un problema generalizado. Y la idea que subyace a todo esto, en mi opinión, es que esto es un problema que ha habido mucho tiempo y que más que la idea de que estas condiciones laborales y estas problemáticas estén surgiendo, no creo que estén surgiendo, sino que las estamos descubriendo y cada día estamos hablando más de ellas y cada día se hacen más visibles esta clase de problemas de pues malas condiciones, malos acuerdos. Esto enlaza con el crunch posteriormente, porque el crunch creo que también es una práctica mucho más común de lo que creemos, pero que está ganando visibilidad y conciencia de qué es un crunch. Pero no quiero ocupar ese tema todavía, porque es su propio tema. Pero a donde quiero llegar es que poco a poco, además de poder verlo esto desde una óptica de sindicatos y demás, creo que es importante verlo desde el punto de vista de que, para empezar, estos problemas son prevalentes. Y en mi opinión son prevalentes porque la industria del videojuego en España está poco profesionalizada. Muchas veces son estudios muy pequeños de gente que sabe hacer videojuegos, pero no sabe gestionar un proyecto y no sabe lo que es un proceso de producción propiamente dicho. Y pasan cosas como esta, gestiones negligentes, y a veces bien intencionadas, mal intencionadas, pero una cosa es hacer un videojuego y otra muy distinta, gestionar una empresa. ¿Qué opináis? Yo creo que sí, que tienes toda la razón. Y además creo que hay todo un sistema alrededor de... Esto que voy a decir puede ser bastante impopular, ojo, pero bueno, creo que alguien lo tiene que decir. Pero hay todo un sistema de producción y de apropiación de todo ese trabajo que está instaurado ya en la industria del videojuego desde hace años. Me explico. El director se lleva el todo el mérito. Sí, bueno, pero eso ya no es una cuestión de los videojuegos, sino es una cuestión intrínseca de el capitalismo. Bueno, lo digo bajito por si hay represalias, pero en fin. La cosa es que yo hice una pequeña investigación para la universidad mientras estaba estudiando el máster y eso, que bueno, quien haya estudiado en la universidad sabe que se hacen trabajos, pero los trabajos que se presentan en la universidad no son investigaciones como tal, o no siempre, sino que son documentos que te llevan a formular bien una hipótesis. Entonces yo no hice trabajo de campo como tal, hice un pre-trabajo de campo con grabaciones y tal que no había hecho yo, con lo cual estaba limitado, pero hice una pequeña investigación respecto a los videojuegos independientes y creo que esto enlaza muy bien con lo que acaba de decir Joseju, porque hay todo un sistema, todo un entramado alrededor de la apropiación del trabajo de los equipos independientes. Es decir, las empresas distribuidoras seleccionan aquellos videojuegos independientes que tienen éxito, que pueden estar hechos por 2 o 3 personas tranquilamente en su casa. Bueno, tranquilamente no, porque es de todo menos tranquilo desarrollar un videojuego entre 2 o 3 personas. Pero puede estar desarrollado por 2 o 3 personas en un garaje, pero tener muy buenas ideas, tener muy buen acabado. Y claro, las distribuidoras, lo único que hacen es seleccionar y vender ese producto. Y se quedan un porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo consigue ese videojuego, lo conseguirá otro. Con lo cual la distribuidora, siempre gana. Porque la distribuidora siempre lo consigue. Pero si tu videojuego no funciona, al que le has dedicado horas y horas y horas en tu garaje, no puedes ganar nada. Todo tu trabajo se ha ido por el retrete. Y creo que esto lleva funcionando desde que se institucionalizaron las relaciones con los indies, porque la propia etiqueta de indie y todo lo que supone en el imaginario colectivo es esa ruptura, ese asumir un riesgo, porque estéticamente, en el sentido artístico, no visual, porque estéticamente o jugablemente tiene conceptos arriesgados, asumir que eso es una cosa buena en un indie y que si no es arriesgado no es bueno, es justamente
la justificación simbólica de todo este problema, porque es el decir, tú asumes el riesgo, tú te tienes que arriesgar, yo pongo el dinero y yo me llevo el dinero. Porque si tú arriesgas todo tu trabajo, yo voy a seleccionar y que gane el mejor, pero no van a ganar todos, porque no puede ganar todo el mundo. Entonces creo que alrededor de eso, de la falta de profesionalización, toda la institucionalización del sector indie ha propiciado que exista este sistema de apropiación del trabajo, porque al final es lo que están haciendo, ¿no? Están seleccionando ya las obras a posteriori y haciendo y externalizando todo el riesgo para que lo asuma el equipo de desarrollo, fundamentalmente. Además, a posteriori, porque tal y como lo has planteado, esta gente desarrolla los juegos y luego las empresas deciden qué juegos comercializar y cuáles no. Y eso les pone a los trabajadores, a los desarrolladores, en una desventaja negociativa enorme, porque ya han hecho el producto. O sea, es o aceptar unos términos que igual no les parecen tremendamente favorables, o quedarse con el producto en las manos sin venderlo. Exacto, cuando estamos hablando de que uno de los mayores problemas ahora mismo en el mercado de videojuegos es la visibilización. Y ahí, en ese sentido, creo que tiene parte el consumidor o sea, juega un papel importante, porque yo, por ejemplo, cuando reseñé en mi canal Alien Hominid, hablé de que no era un mal juego en absoluto, era un buen shoot 'em up, pero como era un juego indie y todo el mundo esperaba que todos los juegos indies, más en aquel año, o sea, allá por 2004, 2005... todo el mundo esperaba que los juegos indies fueran pues la reinvención de la rueda, porque eran algo nuevo, eran la originalidad, era gente currándoselo por su cuenta en su casa, eran como los salvadores de la clase obrera, porque eran como lo más pequeñito. El mito de la ascensión social liberal tradicional, pues eran justo eso, ¿no? Entonces, como todo el mundo estaba esperando la segunda venida de Jesucristo, pues cuando te vienen con un shoot 'em up que funciona y que parece completamente... o sea, es sólido y tal, pero que es un shoot 'em up, al fin y al cabo, nada nuevo, bajo el sol, pues la gente se decepcionaba y no lo apoyaba tanto, y fue un fracaso comercial en cierto modo por eso. Entonces creo que apoyar esa clase de categorías y sobre todo enarbolar la innovación, y que muchas veces innovación es un eufemismo para decir riesgo, lo que favorece es esta externalización y lo que ha comentado Joseju, que es una cosa súper importante, que es todo a posteriori. O sea, es tú te comes el riesgo, tú te comes el trabajo y ya os pegáis entre vosotros. Básicamente es como si en una empresa tú te pegases toda la paliza un mes a trabajar y al final de mes dijeran, bueno, pues de los 300 trabajadores que hay en esta empresa, vamos a hacer un Battle Royale y los 15 últimos que queden cobran. Básicamente es eso, para ponerlo en términos reales. En un ejemplo un poco tonto, pero yo creo que es ilustrativo. Sí, y sobre todo la idea de confundir una forma de producir los videojuegos con un género, creo que es un problema enorme. Y, o sea, en realidad es la idea subyacente a lo que has dicho, que es decir, oye, nosotros hemos hecho este juego en este garaje, con estas condiciones, pero al final del día es un shoot 'em up. Y que la gente confunda el proceso de producción con qué tiene que ser el resultado final es muy problemático. Claro, yo creo que es justo ahí donde estriba el problema, en haber entendido lo indie como una cuestión estética más que una cuestión laboral, que es lo que es al final. ¿Sabéis cuál me parece el problema de todo esto? Que es que al fin y al cabo el desarrollador, sobre todo cuando se trata de manos de obra joven con ganas de comerse el mundo, al final siempre está en jaque, ¿no? Porque cuando se trata de un desarrollador que se lanza a lo independiente, que va por su sueño de desarrollar un videojuego y que intenta hacer con unos cuantos colegas un título y vendérselo a una distribuidora, pues pasa lo que pasa, ¿no? Lo que estáis comentando. Por una parte, puedes o intentar obviar el proceso de la distribuidora, lo cual te va a hacer perder muchas ventas potenciales seguramente, ¿no? Porque si ahora coge tu juego y te lo pilla Devolver, pues le va a dar una promoción y un caché que no lo tendría, ¿no? Si no optaras por una distribuidora. Entonces, o renuncias a ese caché y a ese alcance, o pasas por el aro de las distribuidoras, que es prácticamente pues lo que acabamos de decir, ¿no? Que no deja de ser una buena forma de llegar a más público y de
intentar promocionar tu juego y de intentar, pues eso, que acabe funcionando, pero al final estás pasando por su aro y estás dándole dinero a una compañía que no ha participado activamente en el desarrollo y por el que probablemente no te dé demasiado dinero, a menos que ahora de repente tu juego se convierta en un fenómeno indie y demás. Y luego, por otra parte, si ese desarrollador intenta unirse a una de las compañías grandes o a una compañía, bueno, que ya no necesariamente sea AAA, pero que sea, pues que tenga bastante envergadura, pues probablemente ese desarrollador, a causa de su inexperiencia y a causa de que quiere ganar ese caché, de que quiere estabilidad, de que quiere ampliar su currículum, pues acabe pasando por ciertos momentos o por ciertas situaciones por las que no debería de pasar nadie, ¿no? Y esto es lo que creo que acaba provocando también todo el tema del crunch y todo el tema del burnout que se llama y todo esto. El hecho de contar con gente joven, con gente muy activa, que realmente quiere ampliar su portfolio, que realmente quiere aportar algo a esta industria y quiere que se le reconozca su trabajo, y que al final pues acaba pasando por el aro y acaba beneficiando a los 2 o 3 de siempre. Eso, y aparte, cosas que se suman de otros, o sea, de una perspectiva más general, como puede ser el miedo a perder tu trabajo. O sea, el hecho de que ya hayas alcanzado esa estabilidad en algún caso y te digan, pues tienes que echar horas y horas y horas y horas hasta que, bueno, pues acabes el desarrollo del juego, pues de alguna manera te ves más predispuesto a hacer eso si piensas que vas a poder mantener esa seguridad laboral, ¿no? En el caso de tenerla, que no quiero quitarle peso a tu ejemplo, que también es bueno, pero quería añadir que también es un mecanismo de explotación bastante común en todos los ámbitos del trabajo, el de si quieres mantener el trabajo, pues hay que estar aquí y si este barco se hunde nos hundimos todos, así que todo el mundo pone aquí a tope. Y luego resulta que unos ponen más que otros, pero bueno. Sí, te entiendo, pero no sé hasta qué punto realmente es eso, es lo de mantener tu trabajo, porque obviamente si no estás cómodo en tu trabajo y no estás rindiendo bien y no te están pues proporcionando unas horas de trabajo y un entorno de trabajo que es el que te merece y el que se supone que se te tendría que dar, pues ¿qué razones tienes para quedarte, no? Vale, igual si te quedas tienes estabilidad, pero lo más probable es que no te rente. Pues comer caliente a fin de mes, o sea, hay gente que estará en esa situación realmente. Ya, pero bueno, entiendo que me refiero a poco que sea un poco talentoso o que tenga un poco más de currículum, te podrás ir a otro sitio y te podrás colar por otro sitio. Sin embargo, también creo que la cultura del burnout y todo esto nos ha estado vendiendo todo eso todo ese rollo de que para ser exitosos en la vida hay que ser también exitosos en el trabajo, ¿no? Y creo que eso ha acabado haciendo mella y nos ha acabado haciendo muchísimo daño. También hay mucha gente que dice, bueno, vale, la gente pasa por el crunch y demás, pero también se llevará un dinero, como quitándole peso. Y sin embargo a mí el hecho de que te paguen las horas que estás trabajando, que ya me jodería, o sea, es que menos que no te paguen tu tiempo, yo no lo veo una excusa suficiente como para justificar este crunch, ¿no? Y estos movimientos. Que sí, que obviamente siempre se puede hacer peor, pero vaya, a mí no me importa, no quiero que me pagues 12 horas de trabajo al día, quiero que me pagues 8, que son las que debería de echar, ¿no? A ese punto me refiero. Yo sobre todo veo que el problema es que no tanto la idea de que los trabajadores vayan a tener la idea de que el burnout debería ser una parte integral de sus vidas, porque creo que nadie nace con eso interiorizado. Creo que una de las grandes problemáticas que hay aquí, sobre todo en la industria, es que todos los trabajadores son perfectamente reemplazables, o se les percibe como perfectamente reemplazables desde arriba, que es otro de los mayores problemas, que es que al final las decisiones vienen de accionistas y los accionistas evidentemente pues algunos sabrán un poquito de videojuegos, pero en su mayoría no saben de maximizar beneficios, y además saben de maximizar beneficios en el muy corto plazo, porque no tienen el interés de la compañía entre sus intereses, tienen su propio interés. Entonces tienes
para empezar, gente que no sabe muchísimo de la industria aplicando tácticas de pan para hoy, hambre para mañana. Y además tenía un punto más aquí del que hablar. Sí, y además aplicando tácticas que son directamente subóptimas. Está bastante probado que la productividad es mucho mayor con condiciones de trabajo favorables y que el coste de despedir a un trabajador y contratar a uno nuevo es bastante mayor del que pudiese parecer en un principio, sencillamente por virtud de que cuando tú has despedido a un trabajador, ese trabajador ya ha aprendido a trabajar en la compañía y aporta un valor que igual no figura en su nómina, pero ha ganado un capital, has invertido en él y en formarle. Y ya no es formarle en conocimientos técnicos, sino también de cómo funciona la propia empresa, funcionamientos internos y qué expectativas tienes frente al producto. Entonces, me parece no solo que los crunches están motivados por una mala praxis, sino que además no son efectivos. Creo que sencillamente se puede hacer una mejor gestión que haga que todo el mundo esté más contento, incluidos los accionistas y los trabajadores. Pero ¿y realmente creéis que la culpa o la mayor parte de la culpa del crunch y de todos estos problemas que estamos viviendo recae en los accionistas? Porque sí, obviamente el dinero manda, ¿no? Ya lo sabemos, pero también es la voluntad de la desarrolladora en cuestión la que debe de anteponerse a ese dinero, ¿no? Y la que debe de establecer un método de trabajo. Está claro que, pues eso, si Activision depende de sus accionistas, lo que diga sus accionistas va a misa. Y si Activision anuncia un retraso de repente, pues muchos accionistas se van a asustar y van a retirar su dinero de la compañía. Yo hasta ese punto, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero ¿por qué Activision, por ejemplo, no puede contratar más gente, ¿no? Ya no te digo anunciar un retraso, porque entiendo que si reduces esas horas laborales, pues el desarrollo se alargue. Es lógico, es natural. Pero ¿por qué Activision no puede gastarse el dinero en contratar más gente para llegar a la fecha sin tener que recurrir a esta clase de prácticas? No sé hasta qué punto los accionistas son los principales culpables, ¿eh? Sí que son una cabeza visible, pero no sé. Creo que también se puede gestionar mejor en general. Yo creo que depende muchísimo, porque, a ver, bueno, depende muchísimo entre comillas, depende muchísimo la situación, pero el resultado creo que no tanto. La cuestión por la que creo que depende es porque no es igual hablar de una empresa que tiene el accionariado, ¿cómo se llama? Sí, supongo que se puede llamar accionariado, el accionariado público. O sea, no se puede hablar de una empresa, no se puede hablar igual de una empresa que tiene el accionariado público a una empresa que tiene participaciones limitadas, por ejemplo. No es igual, no es la misma lógica. O sea, el hecho de que alguien pueda llegar y comprarse media empresa si tiene la pasta suficiente, pues es un hecho determinante, porque accede, digamos, que las acciones acceden a otro mercado diferente. Con lo cual, yo entiendo lo que dice Josejo y creo que lleva razón, pero lleva razón aplicándole una lógica de persona de a pie, que es bastante correcta, pero es una lógica de persona de a pie. Es decir, a todo el mundo le conviene que la gente trabaje, que esté a gusto en su puesto de trabajo, que haga productos de calidad, que esos productos de calidad se vendan, que saquemos beneficios y que se le pague bien a la gente que trabaja en ellos. Pero si resulta que la empresa está partida en acciones y las acciones están en manos de una persona o varias personas cuya lógica es estar invirtiendo continuamente en cosas, buscando, o sea, el papel del broker aquí, por ejemplo, porque estas cosas existen. Hay gente que, como ha dicho Joseju, solo está en esta cosa por el dinero. O sea, solo mete las narices en videojuegos por el dinero. Igual no tienen ni idea de lo que son. Igual luego son de los que financian a gente salir para que salga a la tele y digan que por los videojuegos se hacen matanzas en institutos en Estados Unidos. Pero les da igual, mientras una cosa les dé beneficios y otra también, es suficiente. Entonces, hay lógicas, quiero decir, que sí que hay una cierta racionalidad en todo esto, o ciertas racionalidades permiten
permiten esta clase de pensamientos, porque si a alguien lo que le interesa es tener 100 millones para mañana, no quiere que el juego salga el mes que viene, quiere que salga mañana. Y si para eso los trabajadores tienen que estar explotados, le da igual. Le da exactamente igual. Entonces, creo que hay lógicas y dependen sobre todo de la estructura empresarial. En el caso de una empresa, por ejemplo, como Valve, que es una anomalía porque es una empresa que tiene las participaciones limitadas, pero es enorme. Igualmente, por muy limitadas que estén, sabemos que no hay un mercado detrás, pero cualquier decisión empresarial sabemos de dónde viene. Sabemos mucho mejor de dónde viene que de cualquier otra empresa grande. Porque además es que por descarte, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿De los trabajadores? ¿Van a ir los trabajadores a currar 18 horas al día voluntariamente? ¿De los consumidores? ¿Van a querer los consumidores? A ver, entiendo que a muchos les da igual, pero no entiendo que quieran que los trabajadores de sus juegos estén explotados. Por descarte, la culpa tiene que ser de quien pone el dinero, obviamente. Sí, sobre todo, o sea, yo quería hacer hincapié en los ejemplos más sonados como Electronic Arts, Ubisoft, que esas sí que creo que tienen las acciones que se pueden adquirir públicamente. Sí. Sí, creo que esos son los ejemplos más sonados y representativos de lo que yo quería decir, que es que estas cosas funcionan suponiendo que el accionista es una criatura racional y que responde de forma óptima a sus propios intereses, pero sus propios intereses, ni siquiera su gestión de sus propios intereses termina de ser racional y quizás se centra demasiado en el corto plazo versus el largo plazo. Anomalías como Valve no sabría ni por dónde cogerlas, en parte porque son anomalías. La gestión de Valve, para quienes no lo sepan, es, no sé si lo sigue siendo, pero era marcadamente horizontal. Al menos antes lo era, pero creo que era más en cuanto a trabajo. Lo que sí que me llama la atención de Valve es que podría ser prácticamente una cooperativa, pues eso, horizontal, por estructura empresarial, o bien puede ser un monstruo anarcocapitalista, como está demostrando que es últimamente. Por eso digo que es una anomalía y, sinceramente, mis conocimientos de economía, personalmente, exceden... O sea, la realidad excede mis conocimientos de economía a la hora de hablar de Valve. Por eso yo no sabría por dónde empezar a hablar de Valve. No, he puesto simplemente el ejemplo por contraste, porque es eso, es completamente anómalo el contexto de Valve. Pero igualmente, o sea, por mucho, lo único que sabemos de Valve es que las decisiones las está tomando, sabemos más o menos quién está tomando las decisiones. Pero al final, si las decisiones son las mismas y las consecuencias son nefastas para la gente que trabaja en Valve, la responsabilidad acaba siendo de la misma gente, que es quien está financiando eso y quien está imponiendo las líneas de trabajo. Sí, creo que acabas de llegar a algo muy importante, que es que la financiación es la financiación, venga de una serie de accionistas dispersos versus accionistas muy concentrados o gestores, básicamente. ¿Entiendes? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, al final sí, y en cierto modo tiene que ver con el modelo empresarial, porque si hablamos de compañías como Valve, que prácticamente se autofinancian, bueno, se autofinancian entre infinitas comillas, quiero decir, al ser un sistema de participaciones privado, se supone que la financiación la obtienen de los beneficios de la propia actividad empresarial, que no es gente que ponga pasta para comprar la empresa y financiarse, en principio. Pero aún así, en tanto que la estructura legal le da a una cúpula o a la gente que sea titular de la empresa la capacidad de decidir y de apropiarse de esa plusvalía que genera toda la actividad empresarial de Valve, pues ya deciden ellos. O sea, creo que es el problema que está señalando José Hu directamente. Que sea un fondo de miles de personas que han puesto pasta para tener una empresa, o que sea un grupo de personas que gestionan lo que genera la propia empresa, es un poco irrelevante. Al final deciden esas personas. Exactamente. Y los intereses son los mismos, son muy parecidos. La única gran diferencia es que en casos como Valve, en los que los gestores están más implicados con lo que es la compañía en sí, pues podemos ver soluciones que tiren más hacia el largo plazo. Pero hacia el largo plazo de la compañía en conjunto, porque los resultados de los ejercicios sí que les van a interesar a estas personas. Pero cuando decimos el resultado de la compañía en conjunto a largo plazo, no tiene por qué tener en cuenta a los trabajadores en el corto, porque igual les interesa crunchear un poco o explotar a algunos trabajadores en pro de
pues maniobras financieras, básicamente maniobras financieras y o fiscales. Claro. Aunque no te dé los máximos beneficios y o productividad de cara al largo plazo, igual te interesa tener ciertos picos y valles para, lo que dices, maniobrar financieramente e incluso fiscalmente. Sí, son lógicas completamente distintas y además es eso, creo que has hecho un apunte que es brillante, que es el tema de la racionalidad, que es el mito de la racionalidad, de atribuir que claro, que es que todos, de la elección racional concretamente, que es que todo el mundo decide racionalmente y no siempre, no hay que creer en sistemas, bueno, esto es mi opinión, pero no hay que creer en sistemas que se basan en que todo el mundo va a elegir racionalmente y por tanto podemos dejar a todo el mundo a su libre albedrío sin decirles absolutamente nada, porque puede ser que no sean racionales las decisiones y no todo funcione como está esperado. Si la gente se comportase de forma tan racional como la economía dice que se porta, no tendríamos que estudiar economía, básicamente. En fin. Me quedo también con el apunte que ha dicho Joseju, con el verbo que ha soltado ahí de crunchear, que miedo me da porque es el típico verbo que se viraliza un montón como campear y cosas así. Así que esperemos que no ocurra eso, vaya. No debería acuñarse, sería bueno que no se acuñase. Sí, lucharemos por eso, pero bueno. Que la cosa es que también, independientemente de todo lo que habéis dicho, en el sentido de que el crunch es independiente a la verticalidad que pueda mantener una empresa y demás, también los últimos casos nos han dejado ver cómo el crunch es independiente al tamaño de las empresas, lo cual pues también es algo notable, cuanto menos, porque por ejemplo hemos visto cómo Fortnite, mejor, hablando ya de empresas, hemos visto cómo Epic últimamente ha estado, y por últimamente me refiero a los últimos meses, ha estado lanzando nuevos contenidos para Fortnite de manera semanal y hace escasos días se destapó que esta práctica, esta política de lanzamiento, pues era fruto de meses y meses de crunch, obviamente. También hemos visto cómo NetherRealm, una compañía mucho menor, o considerablemente menor, atrevería a decir mucho menor, que desarrolla Mortal Kombat, ha desarrollado Mortal Kombat 11 recientemente y que en su día desarrolló Injustice 2, también ha sido víctima o cómplice del crunch, según se vea. Y es que han tenido meses excesivamente duros en los cuales, a través de un artículo de Stevivor, creo que se pronuncia la página, Stevivor, sí, pues hemos podido ver que ha habido meses en los que incluso se han encontrado a personas inconscientes o incluso a un muerto que se encontraron en una mesa de un despacho durante el desarrollo de Injustice 2, me parece. Entonces estamos ante casos realmente graves y que me hacen replantearme lo que habéis estado hablando antes, ¿no? El hecho de qué compañías no tiran de crunch para llevar a cabo sus juegos, ¿no? Y lo que me preocupa todavía más, qué compañías incluyen al crunch en sus planes de lanzamiento. Porque también hemos podido saber últimamente que hay compañías que cuentan con el crunch de fábrica, ¿no? Planean el desarrollo de un videojuego y dicen, no os preocupéis porque durante los últimos 4 meses siempre hay crunch. No, en plan, esas cosas no funcionan así. Si tu juego no va a llegar a Navidad, por ejemplo, no intentes, no te esfuerces en llegar a Navidad porque no puedes suponer el crunch, ¿no? Yo entiendo, al igual que el crunch existe en muchas otras artes, ¿no? En el cine, en el diseño gráfico, yo entiendo que haya un cierto crunch natural conforme se acerca la fecha de lanzamiento y que en muchas ocasiones pues esa necesidad salga de los propios desarrolladores, como Hideki Kamiya, que me parece que en su día se quedaba a dormir en la oficina y cosas así en un colchón inflable por el hecho de no perder horas de trabajo, ¿no? Yo entiendo que esa necesidad, pues como digo, surja de los propios creativos y de los propios desarrolladores que quieren llegar a tiempo y que quieren mantener un cierto nivel en su juego. Pero no entiendo que esto se planifique y se
mire de una forma tan maquiavélica. Es que me parece una puta locura, la verdad. Sobre todo cuando estamos hablando de que, como tal y como apuntaban determinadas declaraciones sobre el caso de Epic, y como hemos leído, por ejemplo, en un artículo de Mundo Gamers que ha escrito Rebeca Escribano, sobre todo cuando se tratan a los trabajadores como meros cuerpos y no como humanos. O sea, en ese momento en el que tú tratas a un artista, que al fin y al cabo es lo que son, ¿no? Artistas. Cuando tú tratas a un artista como si fuese una máquina y le exiges un determinado nivel de trabajo en una determinada hora, y si no te lo da, pues pasas página y metes a otro y ya está. Yo creo que eso le acaba haciendo un flaco favor al título, pero vaya, que el título en estas circunstancias acaba siendo lo de menos. Sí, precisamente, de hecho, por eso mismo decía que es tan problemático que sean tan reemplazables los empleados, porque la idea que hay detrás de todo eso es que se les ve como máquinas de crear, máquinas de modelar, máquinas de animar, máquinas de producir el contenido que necesita el juego. Y claro, ahí ¿qué consideración tienes con esta gente? La compañía, desde luego, les reemplazaría por una máquina si pudiese hacerlo. Sí, yo creo que el tema del crunch tiene su raíz en dos prácticas. Bueno, más que dos prácticas, en dos fenómenos que se han dado y que hemos podido presenciar. El primero sería una cierta carrera tecnológica, de la que ya hemos hablado cuando hemos hablado en el juego en streaming, que yo digo que esta tendencia está en declive. Ya no existe una carrera para ver quién pone lo más potente o los gráficos más bestias, sino que va de otra cosa. Pero en el momento en el que esto ha sido una cuestión presente hasta... Bueno, lo sigue siendo, quiero decir, yo hacía ese pronóstico para el futuro, pero hasta hoy, hasta que el streaming entre en juego prácticamente... creo que va a seguir siendo así, aunque ya se esté desmantelando. Pero el caso es que es eso, me recuerda mucho a la carrera tecnológica que había durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, porque es un poco ese rollito, ¿no? De a ver quién consigue la cosa más loca antes. Por eso los juegos tienen que ser increíbles en el apartado técnico. Esto genera una carga de trabajo que es desmesurada, y además, relacionándolo con la idea de Carlos de por qué no afecta el crunch ¿por qué no afecta el tamaño de los estudios al crunch? Pues precisamente yo creo que por esto, ¿no? Porque si vivimos en un contexto de continua carrera tecnológica en la que tu estudio tiene que ser puntero en todo para llevarse el reconocimiento y las ventas, siempre vas a estar a la vanguardia tecnológica, y eso implica un desarrollo técnico bestial. Tener muchísima gente trabajando para unos acabados impecables, y no solo impecables, porque pueden ser impecables también con un equipo de menos gente, pero ambiciosos, con medios, con el típico juego AAA que tenemos todo el mundo en mente, ¿no? Ese que tiene esos gráficos punteros de última generación. Pues ese sería uno de los factores que yo creo que ha favorecido que el crunch se establezca como una práctica habitual. Y el segundo sería otro que, lejos de estar en declive, está en alza, que es el juego como servicio. El juego como servicio, y no solo el juego como servicio, sino entender las plataformas digitales en general como un servicio en el que hay que estar dando contenido y ofreciendo contenido continuamente a los usuarios, pues creo que hace, prácticamente establece una esclavitud de la persona que está trabajando en eso para satisfacer a esa base de usuarios, que ni siquiera en muchos casos requiere de una remuneración directa. Yo puedo trazar el paralelismo con YouTube. Yo, por ejemplo, que llevo como un añito o así, José Ju conocerá mucho mejor la realidad, porque lleva más recorrido, no sé si en tiempo, pero por lo menos en lo que es el moverse en YouTube lleva más que yo. Y yo trazo el paralelismo y lo veo claro, ¿no? El cómo te sientes de alguna manera, cómo primero es el contenido y luego ya vemos si te va bien o te va mal. Luego el sentirte atado a esos plazos, a esa regularidad para que el producto funcione, para que el servicio funcione. Pues el juego como servicio es exactamente igual. Y una empresa que tiene que estar continuamente trabajando en contenido nuevo, pues probablemente va a tener que estar con procesos de crunch relativamente a menudo. Y esos dos factores creo que son necesarísimos para entender por qué hemos llegado a una práctica tan execrable como es el crunch, y cómo se ha convertido en algo tan presente en esta industria.
Aparte de todo lo que hemos comentado anteriormente, que también son factores que influyen, claro. Yo, sobre todo, también quería, para empezar, esos 2 puntos creo que son súper explicativos y creo que lo has plasmado de una forma muy concisa y brillante. Y querría añadir un tercer punto que no explica el crunch, pero creo que tiene una relación muy estrecha con él, y es los juegos que están en permanente beta. Porque, bueno, ni siquiera durante los últimos años, durante ya muchos años, los juegos se han ido sacando o incompletos o en estados subóptimos de bugs, glitches, incompletos básicamente. Y creo que detrás de cada juego de ese estilo hay una altísima probabilidad de que haya habido un crunch. Porque cuando tú sacas un juego así de incompleto, tan poco pulido, para empezar sabes que ha faltado tiempo de desarrollo. Y cuando ha faltado tiempo de desarrollo es muy probable que haya habido un crunch detrás. Porque la sensación que me dan los videojuegos, y no sé en qué grado estaréis de acuerdo conmigo con esto, la sensación que me dan los videojuegos actuales, entendedme, triples A y demás, es que hacen el juego y luego de cara al lanzamiento se dedican a arreglar todos los bugs que pueden. Que esa es una filosofía perfectamente válida y así es como se trabaja en la industria, que yo sepa. Coges los bugs y los priorizas de mayor a menor prioridad y te dejas, y habrá bugs que no puedes arreglar de cara a la salida. Pero esto creo que está llevado al extremo hasta el punto de que sencillamente se solventan todos los bugs que se puede, y a veces no se solventan los suficientes, pero en esta carrera por solventar la mayor cantidad de fallos posible, estoy casi seguro de que se hace un crunch enorme para aprovechar todo el tiempo posible desde el producto final jugable hasta una versión óptima para su lanzamiento. O sea, lo que quiero decir es que cada vez que ves un juego así con bugs y tanta problemática de salida, las posibilidades de que haya habido un crunch detrás son enormes, precisamente porque el estado incompleto del juego deja entrever que ha faltado tiempo, que, conociendo las empresas y sobre todo las empresas que sacan esta clase de juegos, a su vez casi siempre esconde un crunch detrás. ¿Se entiende el razonamiento? No, se entiende perfectamente. Yo lo estaba asociando, mientras lo estabas diciendo, lo estaba asociando muchísimo al caso de Anthem, que es un juego que recibimos hace muy poquito y que de hecho analicé yo mismo, tanto en la web como en un podcast. Y fue justo eso. El juego llegó muy verde, sobre todo a nuestras consolas, porque de hecho petaban las Play 4, no sé si os acordáis, pero se apagaban de manera repentina. El juego llegó súper verde y pocas semanas después se descubrió eso, ¿no? Que se había producido un crunch y que de hecho el grosso del juego se había desarrollado durante los últimos 9 meses. Unos meses que fueron un completo infierno para los desarrolladores, obviamente. En fin, casos así, desgraciadamente, hay muchísimos. Yo creo que por profundizar un poco en la problemática, aunque me voy a ir a un tema un poco más general, pero es algo que se me ha quedado un poco en el tintero, creo que ya más allá de estos problemas que son importantes, hay uno en relación a ellos que es la mitificación del trabajo. O como de alguna manera todas estas penurias que puede llegar a pasar a alguien en el trabajo muchas veces tienen un reconocimiento social que yo creo que es enfocado de forma errónea. Muy tóxico, sí. En esta clase de entornos la gente como que compite para ver quién tiene la actitud más insana de cara al trabajo. Exactamente, para ver quién sufre más. Y eso me parece... O sea, por ejemplo, ha comentado antes Carlos una cosa que hablábamos antes off the record de que ha llegado a morir una persona en el trabajo, desarrollando videojuegos, o sea, como si estuviera en la mina. Y un saludo a todo el mundo que trabaja en la mina, porque no debe ser nada... O sea, debe ser un trabajo bastante duro. Pero, o sea, no quiero hacer la comparación, no quiero frivolizar con la comparación, pero quiero decir, está desarrollando videojuegos, ¿cómo puede llegar a morirse una persona en la oficina? Me parece muy fuerte. Pero bueno, el caso es que habría gente incluso que eso lo vería como un signo de elogio. Y no digo que no sea elogiable por parte del trabajador,
sino que lo que no es necesario. Lo que hay que hacer es evitar esas cosas, no hay que ponerle medallas a las personas que lo hacen, porque al fin y al cabo cuando tú pones medallas estás reforzando ese comportamiento. Lo que le estás diciendo a la gente, estás moralizando la forma en la que se tiene que comportar la gente en su trabajo. Y creo que moralizar la autoexplotación, el autoabuso, es una cosa muy, muy tóxica, como ha dicho Joseju. Es la misma filosofía que hay detrás cuando te echan en cara que si trabajas en hostelería no te quieras quedar a cerrar el bar si es gratis. Que digas que tus horas de cerrarlo, de cerrar el servicio, o que quieres que te las paguen como horas extra porque realmente eran horas extra y no estaban en tu jornada. Y la gente te dice muchas veces, pero ¿cómo no lo vas a hacer? Si estás trabajando ahí en hostelería, pues alguien tiene que cerrarlo, ¿cómo vas a dejarlo así? No sé qué, tal. Te lo dicen como si fuera parte de tu trabajo, y creo que es la misma lógica que hay detrás de moralizar precisamente que hay que sacrificarse y hay que creer en el proyecto en el que trabajas, y creérselo además significa que tienes que estar dispuesto a sacrificar todo, básicamente. Sí, muy de acuerdo. Mira, también un apunte rápido, Joseju. Vale, sí, perdón. Que digo, mira Van Hauser, el vicepresidente de Rockstar, que de hecho fue, le doy las gracias desde aquí porque fue el que empezó todo este fenómeno, ¿no? Y gracias a él fue como se empezó a excavar en lo del crunch, que antes de la salida de Red Dead Redemption 2, pues comentó súper orgulloso que mira qué currado está nuestro juego, que es que nuestra gente está trabajando 100 horas a la semana. Y entonces todo el mundo pues reaccionó de la forma más lógica que hay, y yo creo que de la única forma que se pueda reaccionar ante estas cosas, que es como que 100 horas a la semana, ¿sabes? No, o sea, el juego es que ya me da exactamente igual, pero cómo de locos estáis para haber realizado esa labor de desarrollo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Para empezar, sí, muy desafortunado de su parte, no fue como el mejor movimiento posible presumir de jornadas de 100 horas a la semana. No sé qué efecto creía que iba a tener. Bueno, en realidad sí, supongo que el señor creía que la gente diría, ha trabajado tanto esta gente en este juego, tiene que ser buenísimo. Pero no voy a mentir, me alegro de que le haya salido el tiro por la culata. Pero a lo que quería llegar era un apunte sobre lo que ha dicho David, que es que no creo que recaiga tanto sobre los propios trabajadores la existencia de una cultura tan autodestructiva, como que la cultura autodestructiva esta de glorificar el sobreesfuerzo se crea como una forma de lidiar, un mecanismo de defensa contra las condiciones que ya existen, condiciones abusivas que ya existen, porque esta gente sabe que someterse a estas condiciones o irse a la calle y generar toda esta cultura del sobreesfuerzo creo que es algo que les ayuda a sobrellevarlo. Eso es un análisis un tanto freudiano, pero me gusta. De hecho me recuerda bastante al análisis que hace Fromm. La gente se va a pensar que solo me he leído este libro porque lo estoy citando siempre, pero la verdad es que ni siquiera lo suelo citar. Pero bueno, que lo cité en un vídeo que hice para Hyperhype cuando hablé del miedo a la libertad. Y ha hablado antes Carlos también de una cosita, que ha dicho el tema de encontrar la valorización personal en el trabajo, ¿no? Esa validación que te otorga el trabajo para que de alguna manera certifica el éxito en tu vida en general. Y me recuerda mucho al argumento que pones, porque, o sea, a lo que acabas de comentar, a esta idea, porque Fromm hace un razonamiento similar, que dice que se ponen algunos mecanismos de defensa en juego ante ciertas situaciones de abuso de poder. Pero básicamente en lo que se concentra, sobre todo en la obra, es en esto, en esta no sé, ¿se puede decir extrapolación? Bueno, se centra en extrapolar la lógica de la reforma cristiana, que tenía estas ideas por detrás, ¿no? Todo esto de la salvación en la tierra, que al fin y al cabo viene siendo la salvación a través del trabajo. Bueno, él lo explica mucho mejor que yo y más lento y más detallado. Pero básicamente es como esa, o sea, ya por poner todas las piezas del puzzle juntas, esa moralización del trabajo de la que hablaba yo antes está constituida por todos estos elementos y está unida por esa idea de que
lo que le da el sentido a tu vida finalmente es lo que hagas en el ámbito laboral. Y si te va bien en el ámbito laboral, es que de alguna manera, por ponerlo en términos religiosos, tienes el cielo ganado. Esa es la lógica que hay detrás de todo esto, que de alguna manera culturalmente se ha construido un caldo de cultivo que lo que hace es empujarnos a volcar todo en el ámbito laboral como si no hubiera otra cosa que hacer, y que el éxito de una persona o la legitimidad que tiene una persona se mida exclusivamente por lo laboral. Muy de acuerdo contigo, aunque un poco ofendido cuando me has llamado freudiano. pero sí, estoy de acuerdo contigo en que todo esto bebe un poco pues de la tradición mayoritariamente de influencia protestante, creo que era, pero también de capitalismo tardío, ¿no? Nah, estoy exagerando, pero obviamente la idea de que la valía personal de cada individuo se mida tan estrechamente con el trabajo es una idea que caray, beneficia a quien beneficia. Claro, sí, lo simbólico y lo material no se puede entender por separado. No recuerdo quién dijo esto, pero era muy sabio. Yo he hablado de capitalismo tardío por la cuenta de Twitter de Humans of Late Capitalism. O sea, yo la teoría que hay detrás la desconozco por completo. Bueno, ya que nos ponemos gafapasta, voy a citar también a Lipovetsky para hablar un poquito de un tema que se nos ha quedado... ¿Ese tío existe? Me lo acabo de inventar. No, para hablar un poco de un tema que se nos ha quedado en el tintero, pero que considero también muy importante, y es el tema de la McDonaldización de la sociedad y cómo los hábitos de consumo, que cada vez son más acelerados, provocan una bajada general de los precios y una necesidad altísima de que se produzcan rotaciones. Y creo que esto, pues, obviamente crea una relación muy clara entre los consumidores y los desarrolladores que sufren este crunch, ¿no? La cosa es, ¿hasta qué punto tenemos culpa los consumidores y cómo podemos cambiar esto siendo consumidores, ¿no? Porque, vale, el discurso de votar con la cartera está ahí y lo hemos dicho muchas veces, y obviamente es una forma de protestar que está ahí y que es completamente lícita y que puede hacer todo el mundo. Pero ¿basta con el hecho de votar con la cartera? Porque a una escala tan pequeña como, yo qué sé, como puede ser pues los que estamos mínimamente implicados en la prensa del videojuego, si tú nos metes en el mismo saco que todos los jugadores de Red Dead Redemption 2, por ejemplo, ¿de qué sirve votar con la cartera? Y mira que tampoco somos pocos, los que estamos en la prensa del videojuego, pero ya digo, hasta qué punto es útil y hasta qué punto somos cómplices y hasta qué punto podemos cambiar esto. Pues la idea de votar con la cartera a mí personalmente me gusta, pero creo que es un poco ingenuo pensar que va a ser útil a gran escala, entre otras cosas porque la propia idea de votar con la cartera no está lo suficientemente extendida, y esto tiene que ver con el tema de que el público general no somos nosotros. El público general no es la clase de persona que tiene en mente votar con la cartera, sino que son sencillamente personas que disfrutan del medio, pues como nosotros podemos disfrutar de otros medios de una forma mucho menos implicada con lo que es el sector. Es decir, yo por ejemplo no soy ningún cinéfilo y veo películas muy de vez en cuando, y supongo que a veces habré visto alguna película sin haberme informado lo suficiente sobre el proceso de producción que hay detrás, y de la misma forma muchísima gente consume videojuegos sin tener ni idea de qué pasa tras las bambalinas, y por tanto ya no solo es que no tengan la noción de votar con la cartera, sino que si la tuviesen no tendrían la información suficiente. Y me parece perfectamente lógico, porque no todo el mundo tiene el tiempo para informarse sobre algo que le es tangencial a uno de sus hobbies, y digo uno de sus hobbies. Sí, claro, desde luego, eso
es un factor determinante a la hora de entender algo tan complejo como es una toma de decisiones colectivas al final. Bueno, una toma de decisiones colectiva. No todo el mundo tiene el mismo grado de implicación. Eso es básico. Pero más allá de eso, incluso, o sea, estoy de acuerdo en que votar con la cartera funciona. Quizá no totalmente, pero votar con la cartera funciona. ¿Cuál es la cosa? Que no vale solo votar con la cartera. Es decir, comprar cosas y simplemente con eso beneficiar ciertos productos, beneficiarla o reforzar la existencia de ciertos productos, no es del todo resolutivo, porque por ejemplo no puedes reforzar un producto que no existe, con lo cual no puedes expresar que esa demanda que tú tienes de un producto que no existe, con lo cual solo puedes afectar al mercado en tanto que ya está planteado de antemano, no puedes hacer nada más que una toma de posición reactiva a la que tiene el mercado. Tiene una efectividad muy parcial. ¿Cuál es la cosa? Que el voto con la cartera no altera el curso del mercado tanto como que lo modula o lo amplifica o lo contrario, lo hace más comedido, ¿no? Pero nunca lo va a llevar en nuevas direcciones precisamente por lo que acabas de decir, porque es incapaz de llevarlo en una dirección que no sea aquella en la que todavía está. Claro, y luego está el tema también del propio concepto de, bueno, aparte está el tema de tomárselo como una cuestión individual, porque hay gente que de verdad se piensa que simplemente con sus elecciones de consumo puede cambiar la realidad, y a lo mejor algo puede cambiar, pero más que nada es eso, modular la ya existente en una medida muy pequeña, porque al final eres un individuo entre millones. Si vas a hacer algo así como votar con la cartera en un sentido pues un poco tergiversado, que sería por ejemplo hacer una huelga de consumo, ahí es distinto porque lo que estás haciendo es hacer causa política. Entonces, mi consejo es que si alguien quiere votar con la cartera, que intente no hacerlo en solitario, que haga una causa colectiva. Y ya, para rematar, lo que quiero decir es que el propio término votar con la cartera implica unas limitaciones que no solo son lingüísticas, sino que tienen su contraparte material, que es que al final el propio hecho de votar es estar a favor o en contra de una... Y además votar implica que estás más bien a favor, o sea, estar en contra es no votar o votar otra cosa, pero implica simplemente reducir la complejidad de una situación a la emisión de una postura favorable, de otra postura favorable o de ninguna postura favorable. Pero no contempla todos los matices y toda la riqueza. Es como cuando en las elecciones vas a votar a un partido. Pues a lo mejor en el programa del partido hay 18 cosas que te gustan y una que no. Pero la que no pesa bastante, no te termina de molar, pero tu emisión de voto solo puede ser votas a ese partido o votas a otro. No puedes hacer otra cosa. Sí, además de que estamos ignorando de que cuando hablamos de votar con la cartera es una votación un tanto extraña en tanto en cuanto hay gente que puede votar muchas más cosas que otras personas. Pero además el tema está en eso, que no deja de ser, hay un producto, lo compras, no lo compras. Hay un programa de un partido, lo votas, no lo votas. Es una elección demasiado simple como para darle una responsabilidad tan grande en realidades complejas. Es decir, no es eficiente. El consumidor tiene que intentar ser consciente en la medida de lo posible, tiene que intentar superar esa... Como base está bien lo de tener en cuenta que hay que votar con la cartera, pero solo como base. No podemos quedarnos ahí es un error. Porque cada vez como consumidores tenemos que ser más conscientes de eso y tenemos que ser conscientes de que a lo mejor detrás de nuestro videojuego que consumimos todos los días, pues hay explotación laboral. Exactamente igual que, yo qué sé, pues que en la comida que comemos todos los días la hay y que en los muebles en los que nos sentamos y en los ordenadores que utilizamos también la hay. Y no quiere decir esto que nos tengamos que ir a coser nuestra propia ropa a una cueva, que ya veo venir a más de uno diciéndome esta tontería, sino que quiere decir más bien que tenemos que ser conscientes de lo que hay detrás y lo que cuesta todos los bienes y los servicios de los que disponemos, porque tenemos la suerte de vivir en una sociedad desarrollada como la nuestra. Y la suerte muy entre comillas, porque nosotros tenemos suerte, pero a costa de que otra gente no la tenga. Y no solo aquí, sino en otros lugares. Pero bueno, esto se nos va un poco del tema, pero quiere decir que hay explotación laboral detrás
y somos muy afortunados de poder disfrutar de cosas y lo peor es que podríamos serlo sin que hubiera esa explotación laboral. Pero las cosas están así y por eso creo que es necesario que los consumidores analicen y se involucren también en la problemática de la gente que trabaja en el sector de los videojuegos y se pongan de su lado sobre todo. Que no se pongan de perfil y mucho menos que primen la existencia de un determinado videojuego por muy bueno que sea o la existencia en determinada fecha antes que los derechos laborales de un montón de gente. Eso es. Yo creo que si hay una moraleja positiva que podamos sacar de todo esto, ¿no? Y algo por lo que merezca la pena alegrarse de todos estos casos de crunch y demás, es el mero hecho de que estén saliendo a la luz, ¿no? Y de que después de todo, pues los desarrolladores al fin le estén perdiendo ese miedo lógico a denunciar esta clase de prácticas y a reivindicar su trabajo como artista. Que realmente pues es un trabajo ya lo suficientemente duro como para complicarlo todavía más. No sé exactamente a qué se debe esta nueva rebelión. Quiero suponer que es gracias a la propia maduración del medio y a cómo a día de hoy pues es mucho más fácil que nos llegue esta clase de información gracias a entrevistas, gracias a artículos de investigación y en definitiva gracias a toda esa gente que no se queda quieta y que quiere ir más allá de lo que se ve en una pantalla. Pero creo que definitivamente y independientemente de la razón es un buen motivo para alegrarse. Bueno, sí, por un lado me alegro de que por fin se esté sacando a la luz todo este tema de las prácticas tan malas. Me alegraría más si no tuviésemos que sacar a la luz, pero por fin estamos dando el primer paso para atajar este problema. Sí, yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer y bueno, yo también me alegro de que se hayan dado los primeros pasos, pero no soy muy optimista al respecto porque he visto muchísimos casos históricos de iniciativas y de luchas que al final pues tarde o temprano acaban siendo desactivadas por los enemigos, los antagonistas de las mismas. Y creo que no va a ser diferente. O al menos va a haber que estar muy, 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 muy alerta. Y espero que los profesionales sepan hacerlo, espero que tengan los medios. Y si desde el otro lado, desde la gente que se dedica pues, a analizar, como puede ser mi caso, a investigar, y mucha gente que hay que también forma parte del medio, pero no está detrás del código o picando el código, pues creo que deberíamos tender todas las manos posibles y los propios medios de comunicación, todo el mundo que está en el medio y que de alguna manera lo vive, pues creo que es indispensable que prestemos apoyo para que no sea otra lucha desactivada más. Pero bueno, es por sacar un mensaje esperanzador dentro de mi falta de optimismo, pero... Hay que ser optimista, hombre, hay que ser optimista. Ya está, es una lucha que ha comenzado ahora, que creo casi que debería de haber comenzado antes, pero en la que todos tenemos que participar en mayor o menor medida dentro de nuestras posibilidades y que espero que ganemos, porque realmente somos muchos, ¿no?, los que denunciamos esta clase de prácticas cada día más, como digo, afortunadamente, y espero que en un futuro no demasiado lejano pues por fin contemos con esos sindicatos y con esas organizaciones que impidan que esta clase de propuestas pues se lleven a cabo. Pero bueno, yo creo que con este sabor de boca, buen sabor de boca me atrevería a decir, ¿no?, dentro del pesimismo habitual de este podcast, creo que nos ha quedado un buen sabor de boca. Y yo creo que con esto pues podemos chapar esta edición tan especial, una edición en diferido que creo que se ha dado relativamente bien y que no habría sido posible pues sin David y sin Joseju. Chicos, os lo agradezco mucho que hayáis pasado por aquí, de verdad. A mí se me ha quedado buen sabor de boca sencillamente por estar en este podcast, de verdad. Muchísimas gracias por traerme, por invitarme. Sabes que siempre es un placer. Pues el placer es nuestro, ya te digo. Bueno, y en mi caso, pues también un placer haber estado aquí. Y bueno, aparte de agradecer a Hyperhype contar conmigo una vez más, me gustaría pues dedicar este podcast y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente a aquellos
trabajadores y trabajadoras de la industria del videojuego o del medio del videojuego en general, que hacen posible pues que tantísima gente disfrute con lo que a mucha gente nos da la vida, ¿no? En el sentido no darnos la vida de darnos de comer, ojalá, sino de llenarnos con tantas alegrías y con tantas emociones y que nos permiten vivir tantísimas cosas. Creo que no hay que olvidar nunca que a toda esa gente que hay detrás y que en ocasiones no lo tiene fácil, que hace posible que esto sea así. Así es. Pues bueno, con esta pequeña mención, como digo, chapamos esta edición especial y nos preparamos para volver a la rutina. Ya sabéis que a partir de las 4:30 de la tarde nos podéis escuchar todos los domingos en nuestro canal de Twitch, ya para hablar de cosas algo más optimistas, espero. Y bueno, ya pasando por el recordatorio habitual, pues recordad también que podáis activar las notificaciones tanto de nuestra página web como de nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todo el contenido que subamos a las respectivas plataformas. Os dejaremos por aquí debajo también, tanto en el canal de YouTube como en el audio de iVoox, si nos estáis escuchando desde allí, los enlaces a todos los posts relacionados que hemos tratado en este pequeño podcast. Y poquito más, creo que no se me queda nada en el tintero. De nuevo, muchas gracias tanto a David como a Joseju y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tened un buen día.